Abrí la relación para no aburrirme, y ahora mi ex se casa con otra. No entiendo en qué momento lo perdí. Siempre pensé que Marcelo y yo terminaríamos casándonos. Ese futuro lo veía tan claro que jamás imaginé que algo pudiera ponerlo en riesgo. Por eso, cuando empecé a sentirme aburrida en la relación, lo interpreté como una señal de que necesitaba un poco más de libertad, no un cambio de pareja ni una ruptura. No es que no lo quisiera. Lo quería. Pero su forma tranquila de ser, su rutina, su manera pausada de vivir la vida, todo eso que alguna vez me dio seguridad comenzó a sentirse como una especie de quietud que me apagaba. Yo necesitaba algo que me hiciera sentir despierta otra vez. Algo que rompiera la monotonía sin destruir lo que teníamos. Pensé en eso durante semanas, dándole vueltas a la idea como si fuera un secreto que tarde o temprano tendría que decir en voz alta. Cuando al fin me animé, estaba convencida de que abrir la relación era la solución perfecta. Yo podría experimentar, salir, conocer gente nueva, sentirme libre. Y, al mismo tiempo, seguir con Marcelo, porque él siempre había sido mi lugar seguro. Estaba tan convencida de que la idea era buena que ni siquiera consideré que pudiera salir mal. Marcelo nunca fue un hombre de aventuras ni de excesos. Siempre fue reservado, de esos que prefieren quedarse en casa antes que meterse en algún lío. Por eso, cuando le propuse abrir la relación, pensé que él no lo aprovecharía realmente. Imaginaba que yo sería la que disfrutaría la libertad mientras él me esperaba con la misma calma de siempre. Pero su reacción me tomó por sorpresa. Se enfureció. Dijo que estaba loca, que no entendía por qué quería arruinar algo que funcionaba, que no veía ninguna razón para involucrar a otras personas en lo nuestro. Yo intenté explicarle, pero él estaba cerrado por completo. No me iba a quedar con los brazos cruzados. Sabía que si lograba que se calmara y me escuchara, entendería que no había nada de malo en lo que proponía. Insistí. Hablamos durante horas. Yo le decía que no perderíamos nada, que 4 años juntos no iban a desaparecer por dejarnos un poco de espacio para vivir experiencias nuevas. Él seguía negándose, pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a retroceder. Le hablé de libertad, de crecimiento, de cómo esto podría incluso fortalecernos. Ese fue el punto en el que me dijo algo que, en ese momento, desestimé por completo. De acuerdo, pero escúchame bien. Si conozco a alguien que me guste más que tú, voy a terminar nuestra relación. Le respondí que no había problema, que sabía que no iba a pasar. Sonaba a una advertencia vacía. Marcelo jamás había demostrado interés en nadie más, así que no me preocupó. Yo solo estaba emocionada porque finalmente había aceptado. Salí de su departamento sintiendo que había ganado una pequeña batalla. Estaba segura de que esa libertad arreglaría todo, que me devolvería la emoción que me faltaba sin poner en riesgo lo que tenía con él. Y al inicio fue exactamente así. Ese primer mes salí con varios chicos que siempre me habían llamado la atención. Disfruté. Me reí. Me sentí deseada de un modo que hacía mucho no sentía. Llegaba a casa con la sensación de estar recuperando mis mejores años, como si de repente el mundo se hubiera abierto para mí. Mientras tanto, Marcelo parecía cada vez más distante. Pero yo no le di importancia. Seguro se estaba adaptando, pensé. Él nunca había sido celoso, nunca había sido impulsivo. Era normal que estuviera procesando todo a su ritmo. Pero cuando pasaron más de 2 semanas sin vernos, empecé a inquietarme. No se suponía que funcionara así. Yo era su novia. La relación sería abierta, sí, pero eso no significaba que yo dejara de ser su prioridad. Decidí ir a verlo sin avisar. Cuando llegó a la puerta, Marcelo estaba arreglado, listo para salir. Me dijo que tenía una cita. Una cita. Y que no podía cancelarla. Le sugerí que hiciéramos algo juntos otro día, y él simplemente dijo que sí, sin entusiasmo, antes de irse como si yo fuera una visita cualquiera. Me quedé parada en la puerta sin saber qué hacer con el nudo que me apretaba el pecho. Era la primera vez que algo me incomodaba desde que todo empezó. Yo esperaba ser la que disfrutara mientras él seguía siendo ese apoyo constante, ese lugar seguro. Pero Marcelo había empezado a alejarse sin dar explicaciones. Y aunque intenté ignorarlo, una parte de mí empezó a sentir pánico. Yo no estaba preparada para que él se lo tomara tan en serio. Y menos aún para que dejara de buscarme. La realidad es que, sin darme cuenta, la dinámica que yo creí tener bajo control comenzaba a escaparse de mis manos. Y, aunque no lo quise aceptar en ese momento, algo dentro de mí empezó a temblar. Después de aquel día en que Marcelo se fue sin siquiera invitarme a subir, empecé a sentir una inquietud constante que no sabía cómo manejar.
Seguía saliendo con otras personas, pero ya no era lo mismo. Cada vez que estaba en una cita, mi mente se iba a otra parte. Me preguntaba con quién estaría Marcelo, si estaría riéndose, si estaría disfrutando, si alguien más lo estaba mirando como yo lo miré durante años. Intenté distraerme, convencerme de que todo seguía bajo control, de que él solo estaba tomándose su tiempo. Pero la verdad es que cada día se alejaba un poco más. Y yo, en lugar de enfrentarlo, me dediqué a revisar sus redes, a esperar un mensaje, una señal mínima de que seguía pensando en mí. Pasó una semana entera sin que me escribiera. Nada. Ni un saludo, ni una llamada. Me desesperé. Así que fui otra vez a su edificio, mentalizada para exigirle una explicación. Estaba lista para soltarle todo lo que traía atorado, para decirle que no estaba respetando lo que habíamos acordado, que yo seguía siendo su novia. Pero lo que vi me dejó inmóvil. Marcelo estaba en la entrada, hablando con una mujer que no había visto nunca. Ella tenía una expresión suave, y él se veía tan tranquilo a su lado que sentí un vacío en el estómago. Un taxi se detuvo, él le abrió la puerta, la ayudó a subir, y se despidió como si fuera lo más natural del mundo. Y después, cuando se dio la vuelta, me encontró de frente. Me saludó con una sonrisa, como si fuera un día cualquiera, como si nada en nuestra vida hubiera cambiado. Me dijo que hacía tiempo que no me veía, que pensó que yo estaba tan ocupada de fiesta que me había olvidado de él. Lo dijo riéndose, con esa calma que antes me enamoraba y que en ese momento me desesperó. No pude decir nada. Apenas pude mirarlo. Él me preguntó si subiría, y cuando negué, solo se encogió de hombros y se fue. Yo me quedé ahí, sin moverme, sintiendo como una especie de miedo me empezaba a recorrer el cuerpo. No era solo celos. Era una sensación de pérdida, de que algo estaba cambiando sin que yo lo hubiera previsto. Ese día lloré, pero no de tristeza. Lloré de miedo. Por primera vez me asomé a la posibilidad real de perderlo. Yo había creído que tenía el control, que la relación abierta era un juego seguro para mí. Pero ver a esa mujer, ver lo cómodo que estaba Marcelo, me hizo entender que no estaba jugando. Y eso me paralizó. Durante el siguiente mes casi no nos vimos. No fui capaz de buscarlo. No quería que mis peores sospechas se confirmaran. Y al mismo tiempo tenía la esperanza absurda de que él me escribiera, que me pidiera vernos, que me dijera que todo seguía bien. Pero cada día pasaba igual, silencio total. Hasta que un día, sin esperarlo, Marcelo apareció en mi puerta. Me sorprendió tanto que ni siquiera supe qué decir. Él estaba serio, tranquilo, casi distante. Me dijo que venía porque habíamos hecho un acuerdo. Que en el momento en que conociera a alguien que le gustara más que yo, teníamos que hablarlo. Y que ese momento había llegado. Me dijo que estaba enamorado de otra persona. Que ella sabía todo desde el principio. Que prefería estar con ella y que, por lo tanto, nuestra relación había terminado. Lo dijo así. Directo. Simple. Como quien explica algo que ya está decidido. Yo me quedé muda. No fui capaz de reaccionar. Él esperó unos segundos, tal vez por cortesía, tal vez esperando una escena, no lo sé. Y cuando vio que no salían palabras de mí, se despidió. Se fue caminando con una calma que me hirió más que cualquier grito. Esa fue la primera vez que sentí que algo en mí se rompía de verdad. Nunca imaginé que Marcelo sería capaz de dejarme tan fácilmente. Nunca imaginé que tomaría en serio esa posibilidad que él mismo me advirtió. Y jamás pensé que cumpliría su palabra con tanta frialdad. Yo no podía aceptarlo. No así. No de ese modo tan seco, tan final. Porque en mi cabeza, él seguía siendo mi novio. En mi cabeza, lo nuestro aún podía arreglarse. Y aunque no quisiera admitirlo, la idea de que otra mujer lo hubiera conquistado me llenó de rabia. Me dije que no iba a permitirlo. Que lo recuperaría. Que esta historia no podía terminar así. Y que si él no regresaba por las buenas, encontraría la forma de hacerlo volver. Los 2 meses siguientes fueron, sin exagerar, los peores de mi vida. No tenía con quién hablar. No sabía cómo ordenar lo que sentía. Y aunque la primera vez que escribí sobre esto la gente me atacó y se burló, aún así terminé regresando, porque ya no me quedaba nadie más. Marcelo y su nueva novia, Beatriz, parecían empeñados en hacerme sentir reemplazada. Salían a todas partes, subían fotos juntos todo el tiempo, como si fueran una pareja perfecta recién salida de un anuncio. Y yo, que durante 4 años pensé que tenía un lugar fijo en su vida, de repente estaba fuera. Como si nunca hubiera existido. El golpe más fuerte fue la foto en la playa. Nuestro lugar. Ese sitio al que fuimos tantas veces, donde él me abrazó, donde caminamos durante horas. Verlos ahí, sonriendo con esa naturalidad, me atravesó por dentro. Era como si estuvieran restregándome su felicidad, como si quisieran demostrarme que ya no tenía cabida en la vida de Marcelo. Pero la verdad es que el conflicto con ellos empezó desde antes.
2 días después de que Marcelo terminara conmigo, me convencí de que había sido un error de él, un impulso, una confusión. Y decidí ir a su departamento para solucionarlo todo. Estaba segura de que, al hablar, él recordaría lo que teníamos, lo que habíamos construido. Lo que no esperaba era ver, detrás de él, la mesa servida para una cena romántica, las velas encendidas, el vino abierto, y a Beatriz sentada, mirándome como si yo fuera la intrusa. En ese momento sentí como algo estalló dentro de mí. No pensé. No razoné. Solo avancé hacia ella con todo el enojo acumulado. Marcelo me sujetó, pero no pude evitar soltar parte de la rabia que llevaba semanas tragándome. Para mí, ella era la culpable. La que se metió donde no debía. La que aprovechó un momento vulnerable para apoderarse de lo que era mío. Marcelo logró sacarme del departamento casi arrastrándome. Cerró la puerta en mi cara, y yo me quedé ahí, gritando que salieran, que hablaran conmigo, que me explicaran. Pero nadie abrió. Terminaron llamando a seguridad, y tuve que irme sin respuestas. Durante días lo busqué por todas partes. En su trabajo, en su edificio, a cualquier hora. Pero él siempre encontraba una manera de evitarme. Dejaba instrucciones en recepción para que no me dejaran pasar, salía por puertas alternas, desaparecía sin avisar. Una tarde me quedé afuera de su edificio desde las 5 hasta la medianoche. Sentada, mirando la entrada, esperando a que él apareciera. Y nunca llegó. Mi desesperación crecía, y con ella, el miedo de haber perdido algo que pensé que era indestructible. La última vez que logré que Marcelo me hablara fue en su trabajo. Le dije en recepción que era una emergencia, que necesitaba verlo. Cuando bajó, ni siquiera me dejó empezar. Me miró con una seriedad que nunca le había visto y dijo: «Ya basta. Déjame en paz. Si sigues buscándome, tendré que pedir una orden de alejamiento». Sus palabras me golpearon como una puerta cerrándose de golpe. Y aún así, no pude aceptarlas. Pensé que solo estaba estresado, que en su trabajo no podía hablar con calma. Me repetí que nuestra relación necesitaba una conversación sincera, no un ultimátum dado en medio de un pasillo. Así que seguí buscándolo. Pasé una semana vigilando su edificio, esperando el momento adecuado para hablar con él sin presiones. Y cuando por fin lo vi, estaba con ella. Beatriz. La rabia se me volvió un impulso. Bajé del auto, me lancé hacia ella y la empujé al suelo antes de poder pensar si eso tenía sentido o no. Marcelo me sujetó, pero yo estaba completamente fuera de mí, gritando que la soltara, que ella era la culpable de todo. Lo que no esperaba fue su reacción. Beatriz se levantó, me miró fijamente y me golpeó en la cara. No una bofetada. Un puñetazo cerrado. Marcelo y yo nos quedamos quietos por un segundo, sin poder creerlo. Pero ella no dudó, me dio otro golpe directo que me tiró al piso. Y lo último que vi fue a Marcelo llevándosela, alejándola de mí. 2 días después me llegó la notificación legal. Beatriz me había denunciado por ataque. Había fotos, capturas, evidencia de que yo la había agredido primero. Por no tener antecedentes, solo terminó siendo una advertencia formal. Pero ellos, juntos, consiguieron la orden de restricción. Desde entonces, no puedo acercarme ni hablar con Marcelo. Y aunque sé que yo misma provoqué muchas de estas cosas, no puedo evitar sentir que Beatriz planeó todo para apartarlo de mí. Y que lo consiguió. No sé qué hacer. Me siento atrapada en un vacío del que no logro salir. Cada vez que cierro los ojos, los veo juntos. Y aunque intento convencerme de que debo soltarlo, algo en mí se niega. Algo en mí todavía cree que puedo recuperarlo. Cuando creí que ya no podía hundirme más, llegó la noticia que terminó de partirme por dentro. Marcelo y Beatriz iban a casarse. Lo vi en redes sociales y me quedé mirando la pantalla sin entender cómo era posible. Ni siquiera habían pasado tantos años desde que empezaron. 4 años con ella y él ya estaba listo para comprometerse. 4 años que, según las fotos, parecían perfectos. Publicaron la pedida de mano con un entusiasmo que me resultó casi agresivo. Sus familias estaban ahí, todos sonriendo, todos celebrando como si vivieran en un cuento. En los comentarios, la gente los felicitaba, los llamaba pareja ideal, nadie parecía recordar que hace no tanto, Marcelo y yo también éramos una pareja, que estuvimos juntos más tiempo del que él llevaba con ella. Me obsesioné con las fotos. Con el anillo. Con la forma en que él la miraba. Y cada vez que veía más, algo dentro de mí se comprimía más fuerte. No entendía cómo él podía estar construyendo una vida con ella mientras yo apenas podía mantenerme estable un día. Pero lo peor era la orden de restricción. La renovaban cada año, como si yo fuera un peligro real, como si no conocieran mi historia, como si lo único que quisiera no fuera simplemente hablar con él. La última vez que intenté entrar a su edificio, ni siquiera me dejaron llegar al ascensor. Desde recepción me avisaron que habían llamado a la policía antes de que pusiera un pie en el lobby. Todo porque solo quería una conversación.
Me frustraba pensar cómo se suponía que iba a cerrar un capítulo tan importante de mi vida si ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Cómo pretendían que siguiera adelante si nunca me permitieron hablar, explicar, pedir perdón, entender. Al menos la hermana de Marcelo, Sofía, no tenía sus redes privadas. Gracias a ella me enteraba de lo realmente importante, porque si fuera por él y Beatriz, yo sería la última en enterarme de cualquier cosa que los involucrara. Así supe de la fecha tentativa, de la cena familiar, de las fiestas previas. Cada foto era una puñalada más. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba. En el trabajo empezaron a notar mi distracción, mi cansancio, mis errores. Sabía que mi rendimiento estaba bajando, pero me costaba concentrarme en cualquier cosa que no fuera Marcelo. Mis padres también terminaron alejándose después de varias discusiones. No querían que volviera a su casa, así que tuve que arreglármela sola. Y aún así, lo que más me dolía era como todos parecían reducir mis problemas a cosas aisladas. Nadie entendía el origen. Nadie entendía que todo venía del mismo punto, Marcelo. Él era la raíz de mi sufrimiento, porque era la persona a la que había amado de verdad. Y aún así actuaba como si yo no existiera. Pasaba horas imaginando cómo habría sido cuando le pidió matrimonio a Beatriz. Cómo habría sido si me lo hubiera pedido a mí. Me imaginaba su voz, sus manos, la escena. Porque en otra realidad, si las cosas no hubieran salido como salieron, ya estaríamos casados. Eso es lo que más me atormenta, la idea de que yo debía haber sido parte de esa historia. Que ese lugar que ella ocupa era para mí. Mi amiga insiste en que lo supere, que salga con alguien más, que deje atrás todo esto. Pero ella no entiende. Yo no quiero a otra persona. Yo lo quiero a él. Lo quise antes de que Beatriz apareciera y lo confundiera. Lo quise cuando él todavía era mío, cuando aún tenía sentido. La gente me pinta como la villana, como alguien fuera de control, pero yo sé lo que pasó. Sé que nuestra relación se podía salvar. Solo necesitábamos hablar. Una conversación real, sin abogados, sin policías, sin órdenes de distancia. Últimamente he pensado que quizás la única oportunidad que me queda es aparecer en la boda. No para hacer un escándalo. Nada de eso. Solo para hablar. Para decirle que aún lo amo. Para recordarle lo que fuimos y lo que podríamos ser. La idea no suena tan descabellada cuando lo pienso en silencio. Las bodas se detienen a veces. La gente puede cambiar de opinión en el altar. Puede recordar lo que de verdad siente. Puede elegir. No digo que vaya a hacerlo. Pero lo estoy considerando. Porque solo necesito una oportunidad. Una sola. Y voy a estar atenta. La idea de la boda empezó como un pensamiento suelto, casi tímido, algo que apareció cuando ya no sabía qué más hacer. Al principio la descarté, me dije que era una locura, que no tenía sentido, pero mientras más pasaban los días, más empezaba a parecerme la única salida posible. No buscaba arruinar nada. Yo no quería gritos ni escenas. Lo único que deseaba era un momento a solas, un espacio donde por fin nadie se interpusiera, donde no hubiera abogados, policías, familiares o recepcionistas vigilando cada movimiento. Solo él y yo. Dos personas que compartieron 4 años de su vida. Dos personas que, en algún punto, se prometieron un futuro. Pensar en esa oportunidad me mantenía en pie, aunque fuera lo único que me quedaba. Imaginaba a Marcelo nervioso antes de la ceremonia, dudando, tal vez pensando en mí sin decirlo. Porque tenía que haber una parte de él que recordara lo que fuimos. Nadie borra algo así de un día para otro, por más que quisiera aparentar que ya no significó nada. Me convencía de que en el fondo él también debía sentir que todo iba demasiado rápido. Las fotos perfectas, las cenas familiares, el compromiso repentino, algo en todo eso me parecía una fachada. Y me repetía que solo con verme, solo con escuchar mi voz, podría desmoronarse esa ilusión. No necesitaba un discurso preparado. Solo necesitaba que nuestros ojos se encontraran. Porque si eso ocurría, yo estaba segura de que él recordaría. Y entonces, tal vez, elegiría. Tal vez diría que no puede casarse. Tal vez saldríamos de ahí juntos. Tal vez. Los tal vez me acompañaban día y noche. Mientras tanto, mi vida seguía siendo un caos silencioso. Dormía poco, comía mal, y cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, terminaba imaginando a Marcelo con Beatriz, planeando una vida que, en mi mente, aún debía incluirme a mí. Era como ver cómo alguien más vivía mi propio futuro. Yo sabía que a ojos de los demás parecía obsesión, locura, incapacidad de aceptar la realidad. Pero para mí no era eso. Para mí era la certeza de que lo que habíamos construido no podía desaparecer así. No podía aceptar que 4 años fueran sustituidos por una relación que nació mientras yo intentaba buscar libertad, no separación. Lo más doloroso era la sensación de injusticia, que él siguiera adelante como si yo no existiera, mientras yo intentaba recomponerme entre pedazos.
A veces, al quedarme sola en la noche, me preguntaba si realmente había perdido a Marcelo o si simplemente aún no había tenido la oportunidad de decir mi última palabra. Yo no quería quedarme con la duda de qué habría pasado si él me escuchaba de verdad, sin barreras, sin miedo, sin la presencia de esa mujer que, para mí, había interrumpido lo que aún estaba vivo. Esa única oportunidad que imaginaba, ese instante en el que él pudiera verme y recordar, se volvió una especie de ancla emocional. No sabía si era esperanza, o negación, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero era lo que me quedaba. Y aunque no digo que vaya a hacerlo, sé que si llego a encontrar ese momento, no dudaré. Porque sigo convencida de que una sola conversación podría cambiarlo todo. Y hasta que no exista ese cierre real, esa despedida frente a frente, ese adiós o ese todavía hay algo, no voy a poder soltarlo. No todavía. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.